y regresamos del cambio. A continuación, le damos la bienvenida a Alexandra Siniglio, quien nos presentará una amena entrevista realizada días atrás a David Cohen Enríquez, rabino panameño radicado en los Estados Unidos. Veamos. Gracias, Andrea, y tenemos una entrevista muy especial y nos vamos a ir hasta Nueva Orleans gracias a la tecnología para conversar con el rabino David Cohen Enríquez. Él es panameño y además es parte de la familia de la congregación Kol Sherit Israel. Rabino David, bienvenido al programa Lejaim. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, Alexandra. Qué gusto hablar contigo. Un placer estar aquí. Y bueno, y parte de la idea de tener este acercamiento, esta conversación, porque no lo veo tanto como una entrevista, es conocer un poco más al rabino David, a ese rabino que tiene más de 10 años de estar sirviendo a diferentes congregaciones en diferentes lugares del mundo, que además ha sido un excelente maestro, también un maestro aquí en el Colegio Isaac Rabin en Panamá, pero que ahora lleva ese pedacito de Panamá allá a Nueva Orleans. ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, de todas las ciudades que he vivido, y he vivido en ambas costas, en el norte y en el sur, esta ha sido la que nos ha dado la bienvenida más calurosa. Y interesantemente hay muchos paralelos entre New Orleans y Panamá. Y también, ahora te contaré luego, conexiones con incluso las familias de Kol Sherit. Y realmente los sabores, la cultura, la forma de ser de la gente. De hecho, hace poco alguien me chisteaba que es la comunidad caribeña más cercana a Estados Unidos, porque la verdad que se siente que estás en otro país. Y como ya han podido ver, el rabino David es un rabino joven, es un rabino con mucha experiencia, pero es un rabino joven. ¿Cómo se lleva eso de ser un rabino joven en los Estados Unidos? Bueno, no sé si estoy tan joven, gracias. Tengo 44 años, no sé si eso se sigue considerando joven. Tal vez son buenos genes y buena alimentación, pero no, sí, por muchos años siempre el más joven, no solo entre rabinos, pero entre los mismos miembros. Ahora que llegué a New Orleans, interesantemente no soy el más joven, que soy de hecho creo que de los mayores, así que eso ha sido en cierta forma satisfactorio, pero sí, estoy en cierta fase de mi vida que todavía puedo conectar como un vínculo, un nexo entre las generaciones mayores, aquellos que nacieron pre-internet, y la juventud, ¿no? La gente, todavía me puedo llegar a colar en los eventos que hacen para los jóvenes, así que ahí trato de llegarle a todas las edades posibles. Y nos hablaba de esa conexión que hay entre la comunidad de Panamá y la comunidad de Nueva Orleans. De eso sí no sabía nada, así que agradecería toda la información posible. No sé si muchos sabrán, pero las primeras migraciones de judíos en Panamá eran de judíos caribeños y a gente de Curazao, San Tomás, que de por sí eran judíos holandeses. Y una vez, antes de saber que venía a trabajar acá, vine con mis papás, con la familia, y mi papá me dijo, vamos a ir a ver un cementerio. Y lo que uno hace en una vacación, ¿no? Ir a ver un cementerio antiguo. Pero ahí él sabía que estaba una lápida del tatarabuelo o tatarabuelo de mi abuelo Milton, apellido de Mesa, que murió en 1851 y fue presidente de una sinagoga acá en New Orleans que luego se fusionó con otra sinagoga y formó lo que se llama la sinagoga Touro, que es una de las más grandes y más antiguas. Y estudiando, pues quería saber más de esa migración de judíos de Curazao, judíos holandeses o hispano-portugueses. Y en efecto me encontré entonces que el primer judío, considerado el primer judío que hubo en Luisiana, en New Orleans en particular, llegó en 1757. Y hay descendientes hasta el día de hoy de ellos. El otro día también fui a una reunión y una señora me empezó a decir, yo tengo apellido Enríquez, y de repente, a pesar de que era Enríquez, me empezó a decir todos estos nombres de sus tías, se llamaban Sarita, Vera, Isaac, Lea, es que no puede ser. O sea, que tenía esos mismos nombres repetidos que del lado de mi familia acá. Entonces, estoy en eso, en una exploración de reconectar con gente que muy probablemente, si nos hiciéramos un examen de ADN, que tenemos ancestros en común.
Increíble. Y me comentabas que estás preparando una charla o una presentación que le toca hacer allá sobre la comunidad de Panamá. ¿Por qué resulta atractiva entonces también a la inversa, ¿no? Conocer allá un poco más sobre la comunidad judía de Panamá. Sí, bueno, a través de la escuela de mi hijo, la escuela judía, conocí a una madre que enseña en la Universidad de Tulane, una profesora, en el Departamento de Estudios Judaicos, y su énfasis, de hecho creo que está haciendo o tiene un doctorado o ha hecho estudios sobre la influencia entre raza o etnia y, digamos, estatus o social y el judaísmo. Entonces, una convergencia interesante, y lo que les gusta mucho es conocer de diferentes culturas judías a través del mundo. De hecho, ayer tuve un grupo de estudiantes de una escuela católica y me preguntaban que si el judaísmo ¿qué es exactamente? ¿Una religión, una cultura, una etnia? Y la respuesta es sí, pero a la vez no, en casi todo. Entonces, es complejo, pero cada comunidad judía va variando de acuerdo o va adquiriendo ciertos sabores de acuerdo a los países donde hemos vivido. Y entonces, como estudio cultural, les pareció interesante invitar a alguien que haya crecido en Latinoamérica. Y yo le dije, mira, de Latinoamérica en general no te podría hablar en una clase porque es complejo, es la grande, cada país va cambiando, pero con mucho gusto te cuento de mi Panamá y de la historia de mi comunidad allá. Y entonces nos invitaron para eso en un par de semanas. ¿Y cómo se vive hoy en día el ser judío en los Estados Unidos en medio de toda esta situación del conflicto, de la guerra que se vive y la polarización también que se ha dado en muchos aspectos? ¿Cómo se lleva ya específicamente en Nueva Orleans, que es donde está el Rabino David? Sí, varía de estado en estado y de ciudad en ciudad. Aquí me tocó ver el otro día una protesta. Teníamos un evento de la Federación Judía y era sobre la historia de la creación del himno de Israel. Y al llegar era la Universidad de Loyola y había un grupo de estudiantes, de gente protestando. Interesantemente, muchos, en ese caso, en ese grupo en particular, que era una organización judía de izquierda en contra del Estado de Israel, pero no sé si todos los estudiantes son judíos de por sí, pero se llama Jewish Voices for Peace, Voces Judías por la Paz, pero también hay a veces elementos de personas de otras comunidades pues, que quieren alborotar el combo, que realmente no ayuda mucho, solamente asusta y estresa a los estudiantes de acá, que pasa más que nada en los campuses de las universidades, no termina ayudando mucho. Pero por lo general aquí, los 2 meses que tengo acá, ese ha sido el único encuentro que he visto. Sí escuché que hace un par de meses hubo un altercado en una universidad también, pero no tan feo como en otras partes de Estados Unidos, como en California o en otras partes de la costa este. Lo pregunto porque yo creo que es importante para nosotros y en este programa hemos hecho mucho énfasis de valorar lo que tenemos en Panamá, una convivencia armónica, una convivencia pacífica. Este programa es un fiel ejemplo de eso, ¿no? De lo que se vive en Panamá y cómo debemos valorarlo, apreciarlo, mantenerlo, cultivarlo, ¿no? Y yo creo que es importante ese mensaje también de su parte, Rabino David. Sí, de hecho, lo primero que uno termina siendo embajador de Panamá, por ejemplo, al hablar acá, que de hecho hay muchísimos panameños en New Orleans, sobre todo si la gente estudia derecho o viene a hacer posgrados o cosas, porque la ley de Luisiana es la única en Estados Unidos que contiene todavía lo que es código napoleónico, y entonces es muy parecido al sistema legal de Panamá. De hecho, un miembro de mi congregación interesante cómo hay conexiones, te digo, tiene la medalla Belisario Porras porque ha sido maestro de muchísimos abogados en Panamá y le debe mucho a la ley, el aprendizaje de la ley le debe mucho a este señor. Y bueno, siempre panameño, panameño, que interesante, de hecho, ya he conocido varios así. Y lo que siempre termino, digamos, diciendo cuando, por ejemplo, voy a ir a esta clase en un par de semanas, lo que siempre hago énfasis es la tolerancia y la diversidad de Panamá. Y eso es lo que
llama mucho la atención y siempre empiezo diciendo, miren, cuando Cristóbal Colón, cuando los españoles llegaron a Panamá, ya existían más de 6 grupos étnicos diversos uno de otro y después fueron llegando españoles, fueron llegando gente de África, llegaron la gente de Asia y todos estos, más los grupos nativos, se han ido mezclando y estamos acostumbrados a estar mezclados, a estar fusionados unos con otros y ir creando una nueva cultura que es la panameña y que históricamente hemos siempre vivido unos con otros en paz sin haber tanto resentimiento entre unos y otros. ¿Y has encontrado similitudes entre la congregación de acá, la comunidad de acá y la comunidad de allá? ¿Costumbres que se puedan parecer o puntos en común de alguna manera? Interesantemente, el número también es muy parecido, la cantidad de judíos que hay en New Orleans, es muy parecido a la cantidad en Panamá, y pero sí hay más, digamos, sinagogas, tienen como 3 sinagogas reformistas, hay como 2 ortodoxas, un Chabad, y más lo que hay en los campuses, ¿no? Las organizaciones Hillel, y la nuestra es la única que es la sinagoga conservadora. En cuanto a costumbres, todavía no he explorado suficiente para verme exactamente qué hay en común, pero sí siempre que escucho los números y ciertas cosas de la historia, llega igualito a Panamá, y siempre está eso en mi mente. ¿Y cuáles son los retos del rabino David ahora en este nuevo rol como rabino en New Orleans? Mantener la tradición relevante en un mundo donde la gente joven es cada vez solamente pensando más y más en el futuro, en las nuevas tecnologías, en lo que es la moda, en los cambios, y a veces se nos olvida el valor, el tesoro que es lo que reside en el pasado, en todos estos libros y canciones, culturas que tenemos. El reto es también mantenerlo relevante y a la vez hacerlo atractivo para las nuevas generaciones y que las generaciones mayores no se sientan también que le han cambiado las cosas, ¿no? Entonces es una especie de danza, un baile entre pasado y futuro. Rabino David, un mensaje final para despedir esta entrevista. Bueno, nuevamente que Panamá es un país rico, muy rico, y su riqueza, más que en sus paisajes, más que en su clima, en su comida, es la gente. Algo que siempre recalco, que estoy agradecido de haber crecido en un lugar tanto como judío, pero sobre todo como ser humano, como panameño. Estamos acá siempre hablando de nuestra tierra, representando y compartiendo sus cosas bellas. Y espero estar pronto por allá. Ojalá en unos meses podamos ir, aunque sea por unos días, y recargar eso que uno siempre extraña, ¿no? De la tierra, del suelo y de la familia. Gracias al rabino David Cohen Enríquez por estar con nosotros aquí en Lejaim y esperamos tenerlo pronto aquí en Panamá.